13 de marzo de 1936. 181. Un caballero de Bombay dijo: en el ashram de Sri Aurobindo hice a la madre la siguiente pregunta. Yo mantengo mi mente vacía sin que surjan pensamientos para que Dios pueda mostrarse en su verdadero ser, pero no percibo nada. La respuesta fue de este tenor: la actitud es correcta. El poder descenderá de arriba. Es una experiencia directa. Así pues, el caballero preguntó qué debía hacer. Maharshi, sea lo que usted es, no hay nada que tenga que descender o devenir manifiesto. Todo lo que se necesita es perder el ego. Eso es lo que es siempre aquí. Incluso ahora mismo usted es eso. Usted no es aparte de eso. El vacío es visto por usted. Usted está ahí para ver el vacío. ¿Qué espera usted? El pensamiento yo no he visto, la expectativa de ver y el deseo de obtener algo son todos operaciones del ego. Usted ha caído en las redes del ego. Es el ego quien dice todo esto, no es usted. Sea usted mismo y nada más. 182. Maharshi. Imaginar a Muladhara abajo, al corazón en el centro o a la cabeza encima de todos estos es completamente erróneo. En una palabra, pensar no es su naturaleza real. 183. Maharshi. En la literatura sagrada se ve lo siguiente: dicho sin pronunciarlo, mostrado permaneciendo silencioso como siempre, etc. ¿Cuál es esta palabra no hablada? Es sólo el silencio, el pranava o los makavakyas. A estos se los llama la palabra. 184. Maharshi. Leemos un periódico y todos los artículos que hay en él, pero no nos preocupamos de saber nada del papel mismo. Tomamos la paja, pero no la sustancia. El substratum en el que todo esto está impreso es el papel, y si conocemos el substratum, se conocerá todo lo demás, como la pared y las pinturas. Devoto. Usted dijo que sólo el uno que existe es lo real. ¿Qué es ese uno? Maharshi. Ese uno es el Sat, la existencia, que aparece como el mundo, las cosas que vemos y nosotros mismos. Devoto. ¿Qué es el Atman? ¿Hay una finalidad para el Atman? Maharshi. Primero aprenda qué es el Atman. Si conocemos esto, entonces podemos indagar en cuanto a si tiene una finalidad o no. ¿A qué llama usted Atman? Devoto. El Jiva es el Atman. Maharshi. Aprenda qué es Jiva. ¿Cuál es la diferencia entre el Jiva y el Atman? ¿El Jiva mismo es el Atman o hay alguna cosa separada como el Atman? Hay un final para lo que usted observa. Aquello que es creado tiene una destrucción o un final. Lo que no es creado no tiene ningún fin. Eso que existe no puede ser observado. Es inobservable. Debemos encontrar qué es lo que aparece.
La destrucción de eso que aparece es el final. Eso que existe, existe siempre. Eso que aparece nuevo, se pierde más tarde. Devoto. ¿Qué acontece después del nacimiento en la forma humana? ¿Qué acontece a Jiva? Maharshi. Sepamos primero lo que nosotros somos. Nosotros no comprendemos lo que nosotros somos, y hasta que no sabemos lo que nosotros somos, no hay cabida para esas preguntas. Bhagavan se refiere aquí evidentemente a la confusión del cuerpo como Atman, de Atma Buddhi, la cual es la causa de esta confusión de ideas sobre la muerte y el nacimiento, pues el Atman no tiene nacimiento ni muerte y no es tocado por los elementos tierra, fuego, aire, agua, etc. Gita 2:11 Asojam ambosochas tuam pro navadamscha vashase, etc. ¿Qué es eso que ha tenido nacimiento? ¿A quién llama usted hombre? Si en lugar de buscar la explicación de las cuestiones concernientes al nacimiento, a la muerte y al más allá, se formula la pregunta de ¿quién es usted y cómo es usted ahora?, esas preguntas no surgirán. Usted es el mismo en los estados de sueño profundo, de sueño con sueños y de vigilia. ¿Es el pensamiento yo, el jiva, o es el cuerpo, el jiva? ¿Es esto pensamiento o naturaleza? ¿O es nuestra naturaleza la experiencia que vivimos, etc.? Cita el sloka de la Gita, Yada Te 2:52. Devoto. ¿Por qué es necesario el Atma Vichara? Maharshi. Si usted no hace el Atma Vichara, entonces crece en Loka Vichara. Entonces se busca eso que no es, pero no eso que es autoevidente. Cuando usted ha encontrado lo que busca, Vichara, la indagación, también cesa y usted descansa en eso. Mientras uno está confundiendo el cuerpo con el Atman, se dice que el Atman se ha perdido y se dice que uno tiene que buscarlo, pero el Atman mismo no se pierde nunca. El Atman existe siempre. Se dice que un cuerpo es el Atman y se dice que Indriya es Atman, y entonces hay el Jivatman y el Paramatman y todo lo demás. Hay 1001 cosas a las que se llaman Atman. La búsqueda del Atman es conocer eso que es realmente el Atman. Samadhi, Kevala y Sahaya. 185. Devoto. Yo sostengo que el cuerpo físico del hombre sumergido en el Samadhi, como resultado de la contemplación ininterrumpida del sí mismo, deviene sin movimiento por esa razón. Puedo estar activo o inactivo. La mente fijada en esa contemplación no será afectada por el cuerpo o los sentidos que son sin sosiego. La perturbación de la mente no siempre es el precursor de la actividad física. Otro hombre afirma que la inquietud física impide ciertamente el Nirvikalpa Samadhi o la contemplación ininterrumpida. ¿Cuál es su opinión? Usted es la prueba acreditada de mi afirmación. Maharshi. Los dos están en lo cierto.
usted se refiere a Sahaya Nirvikalpa y la otra persona se refiere al Kevala Nirvikalpa. En un caso, la mente está inmersa en la luz del sí mismo, mientras la misma está en la oscuridad de la ignorancia, en el sueño profundo. El sujeto discrimina a uno del otro. El samadhi, la salida del samadhi y la actividad posterior, la inquietud del cuerpo, de la vista, de la fuerza vital y de la mente, el conocimiento de los objetos y la actividad constituyen en su totalidad obstrucciones para ese hombre. Sin embargo, en Sahaya, la mente se ha disuelto en el sí mismo y se ha perdido. Por consiguiente, las diferencias y obstrucciones mencionadas arriba no existen aquí. Las actividades de ese ser son como la alimentación de un muchacho soñoliento, perceptible para el espectador, pero no para el sujeto. El conductor, dormido en su carro en movimiento, no es consciente del movimiento del carro, debido a que su mente está sumergida en la obscuridad. Similarmente, el Sahayanani permanece inconsciente de sus actividades corporales porque su mente está muerta, al haberse disuelto en el éxtasis del Chit Ananda, el sí mismo. La contemplación es un proceso mental forzado, mientras que el samadhi está más allá del esfuerzo. En el sueño, 1. La mente está viva. 2. Está sumergida en el olvido. En el Kevala, 1. La mente está viva. 2. Está sumergida en la luz. 3. Como un cabo de la soga dejado en el agua de un pozo. 4. Ha de ser sacado tirando del otro extremo de la soga. En Sahaya, 1. La mente está muerta. 2. Disuelta en el sí mismo. 3. Como un río que ha desembocado en el océano y que ha perdido su identidad. 4. Un río no puede ser vuelto atrás desde el océano. 186. La esencia de la mente es sólo presenciación o consciencia. Sin embargo, cuando el ego la domina, funciona como la facultad racional, pensante o perceptiva. La mente cósmica, al no estar limitada por el ego, no tiene nada separado de sí misma y por consiguiente es sólo presencia. Eso es lo que la Biblia quiere decir con yo soy el que yo soy. La mente gobernada por el ego tiene minada su fuerza y es demasiado débil para resistir a los pensamientos que la torturan. La mente sin ego es feliz en el sueño profundo, en el sueño sin sueños. Por consiguiente, claramente, la felicidad y la miseria son sólo modos de la mente, pero el modo débil no es fácilmente intercambiable con el modo fuerte. La actividad es debilidad y por consiguiente es miserable. La pasividad es fuerza y por consiguiente es dichosa. La fuerza dormida no se patentiza y por tanto no se vale. La mente cósmica, manifestándose en algún ser raro, puede efectuar la unión en otros de la mente individual, débil, con la mente universal, fuerte. A ese ser extraordinario se lo llama el Gurú o Dios en la manifestación. 19 de mayo de 1936. 187.
Llegó aquí, procedente de la India francesa, el señor Olivier Lacombe, un francés de mediana edad que visitaba la India como representante del Instituto de la Civilización India de la Universidad de París. Entre otros, había deseado encontrarse con el Maharshi. Vino y permaneció aquí alrededor de 3 horas. Había leído en el original sánscrito la Bhagavad Gita, las Upanishads y los Sutras, con comentarios de Sri Sankara y Ramanuja. Preguntó: ¿es la enseñanza del Maharshi la misma que la de Sankara? Maharshi: la enseñanza del Maharshi es sólo una expresión de su propia experiencia y realización. Otros encuentran que concuerda con la de Sri Sankara. Devoto: así es. ¿Puede exponerse de otros modos para expresar la misma realización? Maharshi: una persona realizada usará su propio lenguaje. Sri Bhagavan agregó: el silencio es el mejor lenguaje. Devoto: ¿qué dice el Maharshi sobre el Hatha Yoga o las prácticas tántricas? Maharshi: el Maharshi no critica ninguno de los métodos existentes. Todos son buenos para la purificación de la mente. Debido a que sólo la mente purificada es capaz de aprender su método y adherirse a su práctica. Devoto: ¿cuál es el mejor de los distintos yogas? ¿El karma, el jnana, el bhakti o el hatha? Maharshi: vea la estrofa 10ª del Upadesa Sara. Permanecer en el sí mismo equivale a todos estos en un sentido más alto. El Maharshi agregó: en el sueño sin sueños no hay ningún mundo y ninguna infelicidad, pero el sí mismo permanece. En el estado de vigilia hay todos estos, además hay el sí mismo. Uno solo tiene que eliminar los aconteceres transitorios para realizar la beatitud siempre presente del sí mismo. La naturaleza de usted es felicidad. Encuentre eso sobre lo que todo el resto se sobreimpone, y usted permanece entonces como el puro sí mismo. Devoto: sí. Eso equivale a la eliminación de las limitaciones ajenas para descubrir al sí mismo siempre presente. Eso es lo que dice Sankara. No hay ningún logro ni pérdida. Maharshi: así es. Aparte. Él comprende. Devoto: ¿cómo es el trabajo que ha de hacerse ordinariamente por un aspirante? Maharshi: sin la autoidentificación con el hacedor. Por ejemplo, ¿se propuso usted visitar este lugar estando en París? Devoto: no. Maharshi: ¿ve usted cómo está actuando sin intención de hacerlo? La Gita dice que un hombre no puede permanecer sin actuar. El propósito del nacimiento de uno se cumplirá, ya sea que usted lo quiera o no. Que se cumpla ese propósito. Devoto: ¿por qué se mencionan tantos métodos? Por ejemplo, Sri Ramakrishna dice que Bhakti es el mejor medio para la salvación. Maharshi: eso es según el punto de vista del aspirante. Usted ha estudiado la Gita. Sri Krishna dijo: nunca ha habido un tiempo en que yo y tú y estos reyes no hayamos sido, y nunca lo habrá en que no seremos en el futuro. Lo que es irreal no existe nunca,
pero lo que es real no desaparece nunca. Todo lo que ha sido siempre es ahora y será siempre. Además, yo enseñé esta verdad a Aditya, este la enseñó a Manu, etc. Arjuna preguntó: ¿cómo puede ser eso? Tú has nacido hace unos años y solo recientemente. ¿Cómo pudiste haberlo enseñado a Aditya? Sri Krishna respondió: sí, nosotros hemos tenido varios nacimientos en el pasado. Yo conozco los míos, mientras que tú no conoces los tuyos. Yo te digo lo que aconteció en aquellos nacimientos pasados. Observe, aquel Krishna que comenzó diciendo que no había yo, ni tú, ni estos reyes, dice ahora que él ha tenido varios nacimientos antes. Krishna no se contradice a sí mismo, aunque lo parezca. Krishna se ajusta a la visión de Arjuna y le habla desde su nivel. Hay un pasaje paralelo en la Biblia en el que Jesús dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Las enseñanzas de los sabios se ajustan al tiempo, al lugar, a la gente y a otros factores circundantes. El visitante dijo que lamentaba irse. El Maharshi lo interrumpió sonriendo. No hay ningún irse ni ningún retornar. El francés dijo de inmediato: él ha trascendido el tiempo y el espacio. El francés regresó a Pondicherry. 30 de mayo de 1936. 188. En la sala hay una ardilla a la que se tiene como mascota. Habitualmente se retira a su jaula antes que anochezca. Justamente cuando el Maharshi le estaba diciendo a la ardilla que se retirara para la noche, un visitante que había anunciado que había obtenido la consciencia trascendente sugirió que podría ofrecérsele agua, puesto que probablemente estuviera sedienta en esa noche calurosa. Su presunción de comprender a los animales no evocó ninguna respuesta. Entonces repitió lo dicho. Después de un silencio de unos minutos, el Maharshi dijo: probablemente usted esté sediento después de su larga meditación al sol abrasador sobre las rocas calientes y quiera beber un jarro de agua. Devoto: así es, he tomado agua. Maharshi: la ardilla no está tan sedienta. Debido a que estuvo practicando austeridades bajo el calor del sol, usted debe sentirse sediento. ¿Por qué prescribir eso para la ardilla? El Maharshi agregó: le vi quieto sobre las rocas calientes, cara al sol, con los ojos cerrados. Estuve allí un rato, pero no quise perturbarle y vine aquí. Estas gentes obran como mejor les place. Devoto: no me propuse de antemano lo que hice, fue espontáneo. Maharshi: ah, ya veo. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con intención. Usted parece haber trascendido todo. Devoto: no es esta la primera vez que lo hacía. Usted mismo me inspira y me hace hacer todas estas cosas. Sin embargo, usted me pregunta por qué lo hice. ¿Cómo es eso? Maharshi: comprendo. Usted está realizando acciones que están controladas por mí. Entonces, similarmente, también debería considerarse que los frutos son míos y no suyos. Devoto: indudablemente lo son. Yo no actúo según mi libre albedrío, sino inspirado por usted.
Yo no tengo voluntad propia. Maharshi: basta de tonterías. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Devoto: yo no veo ninguna diferencia, pero yo no tengo voluntad y actúo sin ella. Maharshi: usted ha subido a lo alto, por encima de la tendencia común. Nosotros obramos con voluntad personal. Devoto: ¿cómo, señor? Usted ha dicho en una de sus obras que la acción puede ser automática. Maharshi: basta, basta. Usted y otro visitante se comportan como seres trascendentales. Ustedes están plenamente ilustrados. No necesitan aprender más. Yo no habría dicho todo esto si ustedes no hubieran venido aquí frecuentemente, pero estas excentricidades de la etapa de principiante se conocerán bajo su verdadera luz después de algún tiempo. Devoto: pero yo he estado en este estado durante mucho tiempo. Maharshi: ya basta. 189. El señor Cohen, discípulo residente, estaba hablando del método del yoga. El Maharshi observó: el primer sutra de Patanjali es aplicable a todos los sistemas de yoga. El objetivo es la cesación de las actividades mentales. Los métodos difieren. Mientras haya esfuerzo efectuado hacia la meta, eso se llama yoga. El esfuerzo es el yoga. La cesación puede efectuarse de muchas maneras. 1. Examinar la mente misma. Cuando la mente es examinada, sus actividades cesan automáticamente. Este es el método del Nana. La mente pura es el sí mismo. 2. Buscar la fuente de la mente es otro método. Puede decirse que la fuente es Dios, el sí mismo o la consciencia. 3. Concentrarse sobre un solo pensamiento hace que todos los demás pensamientos desaparezcan. Finalmente, ese pensamiento también desaparece. Y 4. Hatha Yoga. Todos los métodos son uno y el mismo, puesto que todos tienden a la misma meta. Es necesario estar consciente mientras se controlan los pensamientos. De lo contrario, eso conducirá al sueño. Esa consciencia, el factor principal, se indica por el hecho de que Patanjali enfatiza pratyahara, dharana, dhyana y samadhi después del pranayama. El pranayama estabiliza a la mente y suprime los pensamientos. Entonces, ¿por qué desarrollarse más? Porque entonces la consciencia es el único factor necesario. Esos estados pueden ser imitados tomando morfina, cloroformo, etc. No llevan a moksha porque falta la consciencia.